Cuando me hice cargo por primera vez de la sección internacional de Radio Nacional, que fue entre el 81 y el 82, recuerdo que no había ningún corresponsal en África. Y en aquel tiempo decidí hacer una tesis doctoral sobre cómo se había informado en la historia en España de lo que pasaba en el mundo, desde que existía la imprenta. Y cuando me metí en ese momento, en la actualidad, escribí una carta a todos los corresponsales en el extranjero, españoles, y me respondió alrededor del 70%. Y les mandé el cuestionario que en aquel momento estaba utilizando la Asociación de Corresponsales de Nueva York, norteamericana, cambiando muy pocas preguntas. Y no había ni un solo corresponsal en África. Mirad, el 80% estaban en Europa y América, salvo F. Cuando hablamos de América, casi todos en Norteamérica, muy pocos en Latinoamérica. Repito, salvo F. Un 3% en Oriente Medio. Un 20%, no llegaba al 20% en todo el resto del mundo. De manera que no había ninguna corresponsalía de nuestro medio, Radio Televisión Española, que teníamos 10 corresponsales ya de Radio Nacional extranjero. De manera que lo cubríamos y me ha sorprendido porque teníamos la misma fuente, Reuters y la BBC que copia Reuters. Si abren la página hoy de la BBC África, que abre naturalmente con Etiopía, y expreso mi solidaridad en nombre de todos por lo que está pasando en Etiopía desde hace 2 días, está de luto nacional estos 3 días por lo que pasó el domingo. Bien, para hablar de cómo se informa en España de África, tenemos a 6 profesionales donde hay más experiencia que toda la que teníamos en todos los medios españoles cuando yo empecé, solo en esta tarima. Fijaros, se ha cambiado. Ahora también les digo, no había ni un solo think tank, ni un grupo, salvo el INCIPE, para hablar de política exterior en aquella época, invitar a un dirigente extranjero que viniera a España, y hoy tenemos, yo creo que unos cuantos y muy buenos, tanto aquí como en Barcelona como en otras ciudades españolas. Mirad, cada uno de los que tenemos aquí, de los 6 profesionales, tienen libros, artículos, trabajos, y por lo que he leído de lo que han dicho en montones de entrevistas, una riqueza y un valor que podían llenar ellos un curso entero de doctorado, de manera que, como solo tenemos 1 hora, yo me voy a callar y pensaba que sobraban las presentaciones porque les estoy comiendo tiempo para que ellos hablen, pero me han pedido que les diga algo. Todos les conocen: Alfonso Armada, Faro de Vigo, 14 años en el país, desde finales de los 90 en ABC, pluma privilegiada, corazón de oro, para mí. Enviado especial en algunos de los conflictos de la posguerra más importantes, como los Balcanes y los Grandes Lagos, siempre se dice, se habla del Sarajevo y el genocidio, pero hay muchas cosas más. Corresponsal en Nueva York varios años, digitales de lujo, infinidad de cosas. Xavi Aldecoa, desde los 20 años, dice él mismo, interesado en África, desde el 2009 residente en Sudáfrica, el hombre de la vanguardia en el África subsahariana, como freelance multimedia, autor de muchísimos y muy buenos trabajos, publicados en nuestro país, desde la República Democrática del Congo, Angola, Malí, Zimbabue, Somalia y otros muchos sitios. Su libro, Océano África, no voy a contar los libros, tiene un montón, pero no solo porque a mí lo que me maravillaba de Alfonso es la poesía, el teatro, cómo pudo compatibilizar tantas de esas cosas. Y ahora la docencia al frente del máster de ABC, etc. El libro, iba a decir, de Xavi, Océano, está siendo un éxito, es una joya y lo recomiendo a todos, como los libros de otros, los que están aquí, como Los Cayucos, y el otro de Pepe, etcétera, etcétera. Pepe Naranjo, especializado en inmigración africana hacia España, uno de los mejores conocedores de los países de los que vienen muchos de los inmigrantes y, lo más importante, de las causas y de las condiciones en que vienen. En su biografía leo que reside entre Senegal y Malí. Tú nos dirás si sigue siendo así, y colabora en El País, La SER, Mundo Negro, Provincia. He leído seguro que muchas más cosas, y a veces cuando uno coge estos datos, lo digo sobre mí cuando me presentan en unos sitios, nunca estás de acuerdo o se confunden muchas veces algunos datos, de manera que pido perdón si alguna cosa no es la que vosotros hubierais puesto en primer lugar. Gema Parelada. Ella cuenta en un precioso blog que tiene sobre corresponsales en África y demás, que vivió 7 años en Sudáfrica y que ahora reside en Costa de Marfil. Se considera, como casi todos los presentes, nómadas en tierras africanas. Corresponsal de CNN en español, colaboradora en otros muchos medios, un pozo inagotable de sentimientos sobre África
contra el mar de tópicos, contra el mar de estereotipos, contra todos los olvidos, contra toda la desinformación. Cuando leo lo que hace, lo que dice, lo que escribe, a mí me emociona siempre. Javier Martín lleva dedicado a África desde hace también muchos años. Yo creo que es al que menos he tratado de todos los que están aquí, y no quiero decir algo en este sentido que datos concretos, de manera que sí me gustaría que tú mismo nos dijeras o destacarías de tu trabajo profesional qué es el que más te ha impactado antes de cerrar ya con Lola la presentación. Javier, te lo pregunto a ti, de tu vida profesional. Sí, bueno, llevo como 16 años trabajando en la agencia EFE y unos 4 y pico en África ya, en Nairobi viviendo. Quizá no hayamos tratado mucho porque creo que soy de los pocos que vive por allí y trabaja para África desde África. Entonces, quizá por eso no nos conozcamos tanto. Muchísimas gracias. Lola, desde el 92 en el país y con los blogs que todos conocen, ha logrado probablemente más que nadie en nuestro país, en los grandes medios de información general de nuestro país, para dar a conocer el África, las Áfricas en plural, de las que todos nos sentimos insatisfechos de cómo se informa de ello. No me parece exagerado decir, y si no es correcto, para mí sí lo es, que ha creado escuela, o espero que así lo sea, por la entrega y la excelencia demostrada en ese trabajo. Empezaría por una pregunta y por el tiempo que tenemos, y perdonen porque me debía haber sido más breve, pero es muy difícil con tantos. La primera pregunta. Nos levantamos por la mañana, si tuvieras que seleccionar un solo medio, y para continuar con la presentación que acabamos de escuchar, a todos los que estamos aquí, para estar algo mejor informados de lo que pasa en África, ¿cuál seleccionaríais? ¿Qué medio, qué fuente seleccionaríais? Español, sin duda ninguno. Para tener una visión general de lo que está pasando en el continente, Radio Francia Internacional, la radio, y si queremos análisis y un poquito de reflexión, el Mail and Guardian de Sudáfrica. Yo no hablaría de medios. Yo cuando ahora intento entender África o saber lo que está ocurriendo en el continente, yo leo a Gemma, yo leo a Pepe, o como me pasa en otros lugares del mundo, que me fío de Mikel o de periodistas africanos a los que sigo. Creo que cada vez más el periodismo se basa en la confianza y en la honestidad del periodista, del que manda un mensaje, y yo sí que soy optimista. Yo creo que hay gente que está haciendo un trabajo muy bueno y con mucha honestidad, y me da igual el idioma, o sea, que lo hay. Bueno, estoy de acuerdo con Xavier. Yo creo que hay el panorama, afortunadamente, creo que está cambiando y hay cada vez más ventanas que se están abriendo en España hacia África, iniciativas, sobre todo gracias a la existencia de las nuevas tecnologías, que a veces nos olvidamos y pensamos que Internet ha existido toda la vida, pero yo recuerdo cuando no existía y era mucho más complicado, ¿no? Hoy en día creo que hay un interés creciente, todavía escaso si nos ponemos en comparación con otros países. Pero bueno, por responder a tu pregunta, yo por la zona geográfica en la que estoy, que básicamente es África Occidental, soy muy lector de Le Monde Afrique, por ejemplo, que es un periódico francés. Y luego, como dice Xavier, también sigo el trabajo de muchos compañeros y compañeras españoles que desde aquí o desde allí están, creo, haciendo cosas muy interesantes. Cuando trabajaba en El País tenía la suerte de leer cada vez que salía África Confidential. Me suscribí después, pero es carísimo, entonces he dejado de leerlo y la verdad que me parece un boletín fantástico. Pero aquí en España, sin duda, Mundo Negro. Soy suscriptor desde hace años, lo sigo en devoción, hay aquí varios miembros de la redacción y para mí Mundo Negro es, en fin, la gran esperanza blanca, aunque sería con ironía, del periodismo sobre África en España. Y quizá es lo más sintomático. Sí que hay nuevas ventanas, sí que hay nuevos canales, pero todo el mundo no cuenta con la habilidad o con los recursos suficientes como para descubrir esos canales. El consumo masivo de medios sigue siendo el medio tradicional, y el medio tradicional español para mí no refleja en absoluto lo que está pasando en África. A ver, medio español no hay ninguno que informe sobre África, no te puedes enterar de la actualidad africana, desgraciadamente, leyendo ninguno de ellos.
Ahora bien, hay un método muy bueno para enterarse de lo que sucede en África y no es yendo a buscar tú la información, sino que la información viene a ti, porque hay un sistema que son las newsletters de medios que te los mandan directamente, nuevos ahora o más tradicionales como Gen Afrique, como Quark Africa, como BBC Africa, que te manda todos los días las actualizaciones o de African Report o New African y tienes información de lo que está pasando ahí. Pero hay otro medio muchísimo más sencillo y es Twitter. Twitter tienes conexiones con montones de periodistas africanos, con montones de medios africanos, basta ponerlo todo en una lista y en esa lista sabes lo que está pasando en cantidad de países en el continente. Ya que tienes el micrófono, no lo dejes, Vale. porque pensaba, ya arrancando desde ahí, dado que, aparte de las fuentes, imaginaos que sois los que tenéis que evaluar la calidad, la mayor parte de nuestras opiniones, al menos de los profesionales, es negativa sobre cómo informamos o hemos informado históricamente. Si tuvierais que evaluar en este momento y dar una calificación y añadir si está mejorando o está estancado o estamos retrocediendo en la calidad de cómo informamos, Lola, ¿tú qué nota le darías entre 1 y 10 a los medios españoles? Sé que generalizar, perdonadme, pues yo siempre me quejo, digo, siempre nos criticaban algunos medios cuando yo estaba al frente de Internacional en Radio y Televisión, los palos que nos daban y siempre decían, es que RTVE, y digo, pero coño RTVE, si yo estoy en Radio Nacional y todavía no he pisado televisión y nos están dando caña por todos los lados, y estamos haciendo, yo creo que un trabajo. Mira, lo que has contado de cómo estábamos en los años 90 o en los años 2000 sobre información de África es así. Lamentablemente la inversión en periodismo en el terreno de los grandes medios sigue siendo muy, muy escasa, pero el panorama de periodistas españoles que están ahora mismo en África es riquísimo. Hay un montón de gente freelance que están trabajando en distintos países. Yo que dirijo Planeta Futuro, tenemos una lista de periodistas que están o han podido estar por África en un momento dado inmensa, o sea, más de 30 personas, te podría citar en este momento, y es gente volcadísima. El equipo de periodistas jóvenes que trabaja con nosotros es magnífico, apasionados del continente. En ese sentido yo creo que estamos mejorando bastante, estamos mejorando. Esta mesa es un ejemplo, pero ahí también hay mucha gente que le interesa mucho y está haciendo cosas muy interesantes. Cada vez hay más gente muy ilusionada y dispuesta a informar sobre África, pero se encuentran en unas condiciones que no les permite vivir allí durante mucho tiempo. Es que yo no veo esta realidad así. O sea, veo un medio, el único con presencia estable, y veo un montón de gente intentando salir adelante y muy ilusionada, pero que casi no puede. Y tiene que estar yendo a España, viniendo o malviviendo allí. Yo creo que no hemos... Sí estamos mejorando, pero más por el empuje que por el soporte de los medios, por el empuje de los periodistas. Alfonso. Creo que los grandes medios españoles de referencia están dejando de ser grandes medios de referencia. Creo que la prensa nacional ahora es solo prensa de Madrid y el debate político creo que lo atestigua. Y creo que en la cobertura de África hay una discontinuidad absoluta. Creo que es muy difícil hacerse una idea aproximada de lo que ocurre en África leyendo los principales periódicos españoles, sobre todo con sus versiones en papel, donde seguimos presa de las grandes catástrofes, grandes sucesos, y ni siquiera eso, porque creo que lo que está ocurriendo en Etiopía ahora no se está cubriendo bien. Creo que hay una diferencia entre los directivos de los medios y los propios soldados de a pie, los periodistas. Aquí está Xavi Aldeco, está Yema, que son gente que hace un trabajo ímprobo y muchas veces se publican cosas, creo que por el empeño personal, lo cual también viene a decir que no hay que depender tanto de las decisiones de los jefes, sino hacer las cosas desde abajo y tratar de persuadir con la escritura. Creo que muchas veces la cobertura es mucho mejor cuando alguien se empeña, va, lo cuenta, y bueno, si cuenta con el respaldo de los medios, mucho mejor, pero hay que hacerlo a pesar de ello. El hecho de que ellos hayan hablado antes, han expresado ya, digamos, algunas de un poco la visión que yo tengo, que yo creo que no son contradictorias, que son complementarias, ¿no? Por un lado hay toda una generación de periodistas, igual que la hubo también en el pasado, ¿no? De periodistas que tienen muchas ganas de contar África, que están yendo para allá, yendo y viniendo, pero eso no es excluyente con la visión de que efectivamente hay una enorme precariedad, ¿no? Yo recuerdo hace 10 años trabajando ya como freelance, en algunos casos cobrar piezas a más de los que se cobran ahora, ¿no? No es mi caso, pero sé de compañeros que les han llegado a pagar 35 euros por una pieza, ¿no? Informativa desde una zona de conflicto. Esto me parece que pone sobre la mesa el hecho de que no hay una voluntad, digamos, empresarial real de sostener o de tener de manera sostenida información procedente directamente del terreno, ¿no? Yo creo que conviven un poco las dos visiones. Creo, como decía al principio,
que hay una situación que empieza a mejorar en cuanto a presencia de periodistas españoles allí, pero las condiciones no son las idóneas, ¿no? Mira, yo una de las cosas que más he hecho en falta de África es el alpinismo. Me gusta mucho la montaña. Y cuando siempre me pasaba que cuando empezaba a subir la montaña, si la montaña era muy alta, si miraba el pico decía, ¡buah! No llego, ya estoy fatal de forma, no hay que hacerlo. Yo creo que es una cosa similar con lo que me pasa con África. Si miramos dónde deberíamos estar o lo mejor que podríamos estar, se nos hace muy largo el camino. Pero en cambio, seguramente veremos nubarrones incluso que digan, hostia, pues hasta allí no vamos a llegar. Pero yo miro hacia el lado y no solo veo a compañeros que he dicho antes, veo a Guirico, veo a Radio África Magazine, veo a Gingimbali, veo más interés y más ganas por tirar adelante. Y al final, eso es como la montaña. Si agachas la cabeza, disfrutas de lo que estás viendo, al final te encuentras que estás arriba y solo hay un camino. Bueno, yo no quiero ser aguafiestas, pero yo creo que estamos fracasando estrepitosamente. Tenemos una miseria informativa brutal y no entiendo este optimismo aquí de celebrar, de conformarnos con lo poco que tenemos. Sí que es verdad que aceptarlo, pero los medios tradicionales están fallando. No están creando un canal, no hay rigor, no hay un seguimiento continuo, ni siquiera digno de lo que está pasando. Seguimos anclados aún en esa África. A ver, África, son muchos países y aún nos siguen convocando como para hablar de África. A ver, yo puedo hablar de Congo, puedo hablar de República Centroafricana, me siento cómoda, de Costa de Marfil, no me preguntéis sobre Nigeria, nunca he estado allí. Y creo que hay una miseria informativa y que estamos cometiendo una atrocidad periodística, sinceramente. Ignorar y renunciar a entender una parte tan importante del mundo, no solo en cifras, no solo en números, sino también porque es el origen de nuestro bienestar, creo que es grave. Y no para tirarnos piedras, ¿no? Pero simplemente para ser muy conscientes de dónde estamos y ser conscientes que tenemos mucho que mejorar. Hay muchos medios que han salido, hay periodistas que van bajando, ¿no? Como comentaba Lola, que van y vienen, pero son misiones cortas. En ciertos países no tenemos la riqueza informativa que necesitamos. Como comentaba antes Eric en su discurso inaugural, creo que a veces no nos damos cuenta del poder que tenemos. Somos muy pocas voces con tanto una parte muy importante del planeta. Y estamos forjando esa imagen de África que es deformada, que es falsa, y yo creo que quizá comparto un poquito con lo que comentaba Javier, que quizá cuando se está al otro lado, no cuando se vive realmente allí, las cosas se ven de otra forma. Y yo quiero más, yo creo en el periodismo, creo en los medios y creo que podemos hacerlo muchísimo mejor, solo cuestión de voluntad. Yo creo que este aplauso es una pregunta a gritos para que cualquiera de los 5 responda a Gemma. Si alguno quiere comentar, matizar, ampliar o enriquecer lo que acabamos de escuchar. La situación, el pico que decía antes, la cima puede estar muy lejos, puede ser que la información no sea la ideal y al mismo tiempo podemos estar mejor que antes. Mi periódico, La Vanguardia, se fundó en 1881 y nunca había tenido una persona en África, una persona que viajara a África constantemente. Y ahora la tiene. Que no es ideal, que se gasta más en una final de la Champions de fútbol que en enviar todo el año a una sola persona para cubrir una cantidad de países ingente, seguro. Pero depende de cómo lo mires. Si quieres mirar lo lejos que está o si quieres mirar pues que has hecho un trecho. No es incompatible el discurso de Gemma, de hecho lo compartimos muchos con el discurso más optimista que tenemos algunos. A ver, nosotros tenemos como una especie de lucha por la integración informativa de África en España. Porque creo que la única forma de eliminar la barrera, la separación que tienen los medios españoles de África es informar con normalidad. España está instalada en la gran tragedia africana o en la mera anécdota. Entonces yo creo que para que se llegue a tratar el continente o los países del continente con normalidad, se debe informar de política, de economía, de cultura, de sociedad, de deporte y no solo del suceso extremo o de la mera anécdota. Por ejemplo, a principios de este año hubo elecciones en Uganda, reelegido, elecciones fraudulentas, detenciones masivas, muertes.
Todo eso tuvo una repercusión residual en los medios tradicionales españoles. 3 meses después, un mono se cae sobre un transformador eléctrico y deja Kenia sin luz, y tuvo páginas y webs y una repercusión increíble. Que sí, que era gracioso, que se puede cortar, pero también tienes que contar la otra parte, la parte normal. Es la única forma de recuperar la normalidad respecto, informativamente me refiero. En África están ahora mismo los grandes temas periodísticos que estamos viviendo. O sea, en África está el debate de la inmigración, está el debate de la crisis económica, es decir, hay muchas cosas que tienen que ver, aunque nosotros acá no lo sepamos todavía, pero que tienen que ver con nuestra propia historia, que están allí y que van a aumentar en los próximos años. Hay que tener en cuenta que África va a tener 1.300 millones de personas dentro de nada, que el 65% de su población es menor de 20 y pico años, es decir, África nos va a llegar sí o sí, queramos o no. La capacidad de los medios para contar esto, bueno, depende de cada medio, pero también creo que depende de cada periodista, y aquí estoy un poco con Alfonso, que hay que hacerlo. Si te interesa esta temática, tienes que ponerte a ello y tienes que presionar. Yo también sé la precariedad, lo vivo cada día, sé lo que se paga por los artículos, en las condiciones en las que trabajan los periodistas, y bueno, pues hago una llamada a aquellos que tienen fondos para que realmente esos trabajos de riesgo, que es o de riesgo o de cansancio o de sufrimiento o de estar pasando calor o de tener que moverte en unas condiciones bastante difíciles, pues sean pagados debidamente. Pero insisto, creo que va a mejorar y que todo eso va a llegar, porque las temáticas periodísticas están ahí y las vamos a tener que tratar sí o sí. Cuando, como él que ha estado de corresponsal en Nueva York, o cuando estás ya de redactor jefe o de subdirector o director adjunto, y tienes que tomar decisiones que afectan a todas las secciones y a todas las corresponsalías, si es un medio fuerte, te das cuenta rápidamente, cambia tu percepción. Y yo lo he vivido, me he matado a luchar por la internacional y defender que se dé una crónica y que se salve o que se metan, aunque sean 50 segundos. Pero luego, cuando tienes que responsabilizarte de todo, te das cuenta que muchas de las cosas que oyes de críticas sobre África se podrían decir sobre Asia, se podrían decir sobre Oriente Medio, se podrían decir sobre otras zonas también. Te pregunto, Alfonso, si ¿coincides con esto o tu visión o tu experiencia en otras muchas zonas es de otro tipo? Me ha llamado mucho la atención lo que decía Eric en su intervención, que el 85% de la información que reciben los africanos sobre África procede tanto de Reuters como de France Press. Aunque habría que matizar solamente que muchos de esos periodistas son también africanos, con lo cual también se da su impronta y su mirada, ¿no? Me llama la atención porque esto me recuerda el famoso informe McBride de la UNESCO de los años 80, que despertó tantas críticas, sobre todo desde los centros de información más poderosos de las empresas privadas de Occidente, precisamente porque acusaban a este informe de intervencionismo por parte de la UNESCO, ¿no? Ha pasado el tiempo y esto sigue siendo en gran medida así. La información se genera o se controla desde el norte. Pero bueno, al mismo tiempo Eric pues, se manifestó de forma absolutamente optimista de la potencia de África para contar su propia historia. Una de las cosas que llama la atención en África cuando viajas por allí, yo hace mucho que no voy, la verdad, lamentablemente, es que los periódicos muchas veces se limitan a informar de su propio país y no tienen una visión global de todo el continente, que es una carencia también de algunos medios africanos. Sobre lo que preguntabas, bueno, yo creo que hay grandes zonas de sombra del mundo de los que no se informa nunca, ¿no? Pero el otro día, pensando de qué países africanos no se informa en los periódicos españoles desde hace 10 años, uno puede hacer una lista inmensa, y países como, por ejemplo, Lesoto, Gambia, Suazilandia, Zambia, pues de forma muy esporádica y algún enviado especial. Creo que bueno que una voluntad de un directivo de un medio es precisamente tratar de hacer el mundo más comprensivo y tratar de una mirada que no se repita. Creo que una de las grandes carencias de los medios es que somos perfectamente predecibles y perfectamente aburridos. Estamos hablando de lo mismo constantemente y en España tenemos además temas que nos tienen completamente agotados, por ejemplo Cataluña, por ejemplo la falta de gobierno o las trifulcas en el PSOE, y creo que el mundo es más ancho, más ajeno y quizás me equivoque, si los medios habláramos más de otras cosas, por ejemplo de muchos países africanos, de historias desconocidos, quizá volveríamos a recuperar la pasión y la curiosidad de los lectores. Bueno, yo quería contar rápidamente una pequeña historia, ¿no? Y creo que tenemos que tener un poco de perspectiva también histórica, ¿no? Hace 20 años aproximadamente, cuando empezaba la llegada de pateras a Canarias, que la primera llegó en el año 94 y yo estaba como un joven periodista local cubriendo este fenómeno, recuerdo que mi primera pulsión fue la de acudir a los medios de comunicación para ver qué estaba pasando en los países africanos de origen, por qué había toda esta gente joven que decidía salir de sus países.
era, en fin, algo lógico. Y lo que me encontré es que efectivamente había muy poca información de lo que estaba pasando en Nigeria, lo que estaba pasando en Sierra Leona, que eran los países de origen del Golfo de Guinea que protagonizaban aquellos primeros años de la inmigración. Creo que hoy en día, quiero decir, había un auténtico erial informativo sobre África. Había efectivamente profesionales como Alfonso y otros, Bru, Ramón, etcétera, que estaban ahí dando el callo, peleándose para tratar de contar las cosas desde allí cuando les mandaban o cuando iban, pero eran muy descontextualizados, informaciones que les faltaba, digamos, esa continuidad. Sin embargo, creo que es muy injusto decir, Javier, que hoy no se habla de economía y de cultura africana. Sí que se habla, lo que hay que saber buscarla también. Quiero decir, hay medios que están hablando de eso. No son los grandes medios a lo mejor, bueno, pero en los grandes medios, como decía Lola, está el blog de África no es un país, está Planeta Futuro, está la gente de Wirico, está la gente de Africaya haciendo análisis fantásticos. Existe esa información. Y creo que me parece que es injusto para la gente que se lo está currando decir que eso no existe. En el año 81, cuando no teníamos corresponsal en un sitio, en Radio Televisión Española, y a mí me tocaba firmar el pago, las cuentas de las corresponsalías y de los envíos especiales, EFE nos cobraba 7.500 pesetas por cada crónica del corresponsal de EFE en el rincón del mundo de donde fuera, por cada crónica. Cuando empieza el digital del periódico donde yo estoy desde que nació El Mundo, en el Consejo Editorial, no me enteré, el primer día que me enteré que pagaban 25 euros por colaboración, yo dije, vamos a ver, eso es menos que en el año 81, en el equivalente, sin contar lo que ha cambiado la vida. Y digo, me parece... me sentí, no me salían las palabras. Me sentía tan mal, pero igual que llevo 36 años de profesor y prácticamente, y estoy todos los años en 10, 15, 20 tesis doctorales en tribunales, y creo que una vez ha pasado por mis manos una sobre África. Podíamos seguir porque, vamos a ver, lo que pasa en la escuela y lo que pasa en la universidad tiene mucho que ver con lo que luego pasa en los medios y pasa en el resto de la sociedad. No digo mal. Imaginaros que viene cualquiera de los estudiantes, y seguro que habéis tenido esta experiencia muchos. Empiezo por ti, Gemma, y cualquiera de los que queráis responder. Y os preguntan, bueno, tú has conseguido romper todas estas barreras, todas estas murallas. Te has hecho un sitio, estás enamorado de África, estás trabajando y parece que te da para vivir, aunque ricos no nos hacemos ninguno. ¿Cuál es el secreto? Porque yo quiero irme ya este verano. Seguro que esa pregunta os ha pasado. A mí me pasa con mucho. Y os digo que me quedo un poco desarmado porque no sé qué responder. Gemma, ¿tú qué le responderías? Siempre digo que no hay secreto. Cada uno al final se encuentra su fórmula. Pero sobre todo, y eso me pasa en cada una de las charlas que damos sobre África, eso me demuestra a cada vez que hay muchísima gente que quiere hacerlo. Muchísima gente que quiere ir, que está interesada, y para mí rompe esa gran barrera de que, bueno, que el interés por África no existe. Y solo matizar algo, ¿no?, que decían las informaciones africanas. ¿Qué son las informaciones africanas? ¿Por qué las seguimos tratando como una cosa aparte? Yo me acuerdo, porque trabajé en EFE hace muchos años, desde la redacción de Johannesburgo, y allí me contaban que tenían la sección de internacional dividida y tenían América Latina, Asia, pues Estados Unidos, Europa y resto del mundo. Y en el resto del mundo estaba África, ¿no?, como ya es una cosa aparte, ¿no? Da igual, si es economía, ¿no? Si es de Nigeria, pues al final estamos en un mundo global, todo está relacionado. Y insisto, porque creo que esa es la barrera mental que tenemos. Simplemente, como decía Javier, deberíamos tratarlo con normalidad, con rigor y normalidad, como no es periodismo aparte, no es periodismo de aventura, periodismo voluntario, pues información. Y punto. Yo cuando vienen, y es habitual, y además nos pasa, yo creo que a todos, que nos escriben muchos estudiantes o se acercan y están muy interesados en África, quieren intentarlo, yo les digo siempre 3 palabras, que es pasión, pasión y pasión. A mí me han dicho muchas veces que el periodismo es una carrera de fondo, en el periodismo en África es una carrera de fondo sin final. No sabes, no va a tener una repercusión rápida, no va a tener un éxito. Tienes que hacerlo porque te gusta. Y te gusta correr, en este caso, si es una carrera de fondo sin final. Si sabes que no tiene final, lo mejor es disfrutar el camino y solo vas a aguantar con pasión. Desde que vivo en Dakar, que me escriben prácticamente todos los meses 2 o 3 personas con jóvenes estudiantes que han terminado ya, que están despistados, que en este momento del periodismo en España complicado, ¿no?, y que quieren probar suerte. Efectivamente, yo creo que eso muestra...
a veces repetimos esta frase de que África no interesa como una especie de mantra, ¿no? Y no es verdad, solo hay que mirar estas salas, solo hay que ver lo que está pasando en las universidades, la creación de grupos de estudios, y hay que están surgiendo como champiñones por todas las ciudades españolas, ¿no? Barcelona, Madrid ya no son las únicas, ¿no? Y efectivamente cada vez hay más jóvenes interesados en probar suerte. Yo les digo que también pasión, también un poco de locura, porque también es locura, pero es una locura maravillosa, ¿no? La de ir a un lugar en el que vas a estar aprendiendo todos los días y, en fin, hay un potencial enorme, porque hay muchas cosas por contar, ¿no? Desde allí. Entonces, bueno, básicamente les trato de animarles y sobre todo también les digo que si pueden se especialicen o bien en una región o bien en algún tema en concreto, porque creo que eso también puede ayudar, ¿no? a que se conviertan pues, en periodistas, digamos, expertos en algo, ¿no? O más especializados. Creo que eso también es una de las claves, y que elijan bien el lugar en donde vivir, ¿no? Porque también creo que eso es importante. Creo que esta sala es un ejemplo del interés por África, y los jóvenes estudiantes de periodismo demuestran eso, una pasión inusitada, lo cual quizás es un mensaje que no acaban de leer los directivos de los medios. Creo que cuando se publican buenas historias interesantes de África, los lectores responden. En el caso del máster de ABC, Eduardo Molano, cuando estaba estudiando el máster, dijo: yo quiero ir a África. Y dijo: pues bueno, vete. Y estuvo de corresponsal para ABC en Nairobi durante 5 años. Y ahora mismo Liz Arango, que es también una alumna salida del máster, también está viviendo ahora en Dakar, trabajando por Acción contra el Hambre y escribiendo sobre África. Con lo cual creo que, bueno, si lo quieres, hazlo, vete. Primero déjame responder a Pepe, porque evidentemente me refería evidentemente a medios generalistas. Yo sé que hay un sinfín de medios trabajando por África muy bien y a diario, pero me refería más que nada a los medios generalistas, no a esos medios. En cuanto a los que quieren ir a trabajar allí, nosotros recibimos muchas solicitudes, lo cual demuestra que hay mucho interés, y además pero recibimos muchas solicitudes diciendo que es que quieren venir a escribir sobre África. Y yo siempre les digo lo mismo, que primero empiecen por un país o por una ciudad y por conocer, porque si no siempre vamos a estar, lo que dice Gemma, hablando de África, y África no es un país ni África no es nada. Entonces siempre les recomiendo lo mismo, que por favor empiecen por un país, por una ciudad, que la conozcan y que pasen un tiempo, que tengan paciencia, que va a ser difícil, pero que también es una aventura maravillosa. En Planeta Futuro nos llegan mensajes de gente que ya está sobre el terreno y entonces que nos envía o bien sugerencias o bien reportajes ya hechos. Para aquellos que quieren hacerlo o que pretenden quizá estar en un sitio y vender algo a los medios, yo lo que aconsejo siempre es que no escribas diciendo estoy aquí, tengo esta idea, sino escribe ya con la idea hecha. O sea, primero haz el reportaje, cúrratelo, habla con la gente, disfruta del país, vívelo con pasión y cuéntalo con la misma pasión, y después intenta venderlo. Yo creo que un buen reportaje, independientemente de que no haya mucho espacio para los medios, pues si la historia es interesante, antes o después vas a encontrar un hueco. Y por supuesto, viaja. La historia del mundo es ponerse en movimiento y hacer, es decir, entonces viaja siempre, en todo momento. Y quería matizar una cosa de la que estábamos hablando antes, con respecto a la información que hacemos en España sobre África. Creo que no hay que olvidar que estamos aquí en este encuentro que es de periodistas africanos y españoles. Entonces, los medios, quizá es costoso mandar a gente de acá allá, pero no hay que olvidar que hay grandísimos periodistas allá. Es decir, creo que el paso fundamental para avanzar en la información de África es contar cada vez más en medios grandes, en medios pequeños, con los propios periodistas africanos en cada país. Ese es, digamos, el paso que tenemos que hacer, igual que si necesitamos un freelance en Colombia, quizá buscamos a un colombiano, o si lo necesitamos en Estados Unidos, buscamos o a un fotógrafo, buscamos a un fotógrafo estadounidense. Entonces, hasta ahora, la tradición era yo quiero hacer algo de este país y envío a un fotógrafo y a un reportero, pero quizá es que hay que cambiar ese chip también. Es decir, aquí estamos todos y somos todos del mismo gremio. No, solo quería añadir que el mensaje este de que no se informa sobre África tampoco creo que sea cierto. Se informa sobre África, está la agencia EFE y hay 1000 personas más trabajando. El problema es que al llegar a España ese mensaje se descarta. Pero sí que se informa de África, se informa mucho y muy bien además. Cualquier profesional que lleve unos años rodando y haya producido centenares, miles de artículos, documentales, trabajos, cuando te preguntan, sobre todo cuando terminas tu vida en un país o la cobertura de un conflicto que ha sido un conflicto importante y has visto de todo, cuando te preguntan, ¿qué seleccionarías
qué historia, qué relato, qué momento que realmente te haya quedado aquí grabado, ¿no?, en la fuente o fábrica de emociones que todos llevamos dentro. A mí me encanta cuando veo al corresponsal en la CNN al final de la perestroika, que llevaba 15 años en la Unión Soviética, hacer el documental de 1 hora donde resume lo que ha aprendido, lo que ha sentido y cómo ve lo que ha ocurrido en ese país. Os voy a preguntar, de vuestro trabajo en África, sobre África, desde África, ¿cuál sería ese momento mágico, en lo bueno, en lo malo, en lo positivo, en lo negativo? No lo sé, que realmente os haya abierto ahí una cicatriz y que haya quedado ahí. En los últimos 5 años han sido algunas coberturas, bueno, que han ido desde la guerra de Mali, el conflicto de Boko Haram, y otras, ¿no? Pero quizás una de las más intensas fue la cobertura de la epidemia de ébola en el año 2014. Tuve la oportunidad de estar en Guinea, en Sierra Leona y en Liberia, y siempre recuerdo cuando llegué a Kenema, al hospital de Kenema en Sierra Leona, y estaba la epidemia en su pleno apogeo, ¿no?, en el verano de 2014, y estaba la jefa de enfermería allí, ¿no?, Mari Yoko se llamaba, y aquella mujer que estaba doblando turnos porque muchos de los enfermeros del hospital habían huido por miedo al contagio. El hospital de Kenema se había convertido en un foco de contagio de ébola, y sin medios materiales, sin guantes, sin protección, esta mujer estaba ahí atendiendo enfermos, agotada. Por la mañana recuerdo que llegué, estaba con Eduardo Molano además aquel día, y hablamos con ella y bueno, y nos contaba, claro que tengo miedo, ¿no? Por supuesto, pero ¿cómo me voy a ir y dejar a toda esta gente aquí sin ningún tipo de atención? Había niños, había mujeres. A las 2 semanas o 3 semanas me enteré de que Nancy Yoko había fallecido, y para mí aquella historia de alguna manera resume también que en medio de la adversidad, en medio de la enorme tragedia que fue la epidemia de ébola, que aquí, por cierto, casi siempre contamos mal, en el sentido de que pusimos más el foco en España que lo que realmente estaba pasando allí, que el drama que se estaba viviendo, cómo en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento y en medio de condiciones difíciles, hay africanos que están peleando y luchando y tratando de salir adelante, como ocurre en muchos ámbitos de la vida, no solo en la epidemia de ébola, ¿no? Y yo creo que es por ellos que tenemos que estar, y es con ellos con los que tenemos que contar para realmente cambiar el relato sobre África. Para mí el mayor impacto africano, digamos, fue el primer país que visité, que fue Sierra Leona, gracias a Chema Caballero, que está por allí sentado, era misionero, y estaba en Madina, que es una zona que está pegada con Guinea, es pura selva, y fue impresionante. Es decir, poner los pies allí y descubrir que no tienen absolutamente, o sea, por supuesto, ni agua, ni luz, ni nada, ni asistencia sanitaria. El hospital más cercano estaba a 6 horas, la gente caminando por las carreteras para llegar y quedarse, por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios, que era el más cercano que tenían que andar como 6 o 7 horas, y los veías, bueno, pues tú ibas en el coche y los veías allí caminando con dificultades. Era impresionante. Yo había estado haciendo reportajes para El País semanal de muchísimos otros temas, casi siempre sociales, pero realmente la pobreza de Freetowns, de la gente viviendo sobre el basurero, es demencial que sucedan esas cosas en pleno siglo XXI. Digamos que ese fue el momento en que yo personalmente decidí que eso era periodísticamente relevante y que había que contarlo tal como sucede. Y obviamente no quedándose solamente en esa África, he ido descubriendo el resto de países y realmente me apasiona. Hay tantísimo que contar y, como he dicho antes, todas las temáticas que afectan nuestra vida cotidiana están hoy en África. Yo voy a hacer como los políticos españoles y no voy a responder a tu pregunta. Voy a hacer una propuesta, ya que dirijo ABC Cultural, de proponer 4 libros de ficción que creo que ayudan a comprender el periodismo y la realidad. El primero es Todo se desmorona, de Chinua Achebe, que muchos lo habrán leído ya. El segundo es La carretera hambrienta, de Ben Okri. El tercero es Crónica da Rúa 525, de Joao Paulo Borges Coelho, un escritor mozambiqueño que retrata muy bien lo que pasó en Mozambique a través de la vida en esa calle. Y por último, una novela muy difícil de encontrar, de una grandísima escritora guineana que se llama Melibea Trifonia y que se llama Herencia de Bibembe,
Está publicado por una editorial alemana que edita en español y se puede encontrar aquí, Librería de Mujeres. Creo que es una escritora que hay que perseguir, que hay que seguir. Melibea Trifonia, una gran escritora en español, en Guinea y que casi nadie ha leído. Yo seré muy breve. Yo acabo de volver de Etiopía justo el domingo, donde estuve cubriendo las protestas, y antes también estuve en Sudán del Sur y me pasó dos cosas que tienen una cierta relación. En Sudán del Sur hablaba con mujeres, 36 mujeres que habían sido violadas a 50 metros de donde estaban los cascos azules por más de 100 soldados durante 8 horas. La dignidad que tenían esas mujeres a la hora de explicar lo que les había ocurrido hacía necesario que mi trabajo las elevara por encima de ese dolor. No estamos hablando solo de víctimas, estamos hablando de mujeres que son valientes y que intentan explicar las cosas para que cambien. Y lo relaciono con Etiopía porque llevan en los últimos 10 meses más de 500 personas asesinadas por la policía, por la represión. Están luchando, tanto los Amhara como los Oromo, que son más o menos 2/3 de la población, para que se les respete. El gobierno está comandado y el ejército también por un 6% de la población, por la minoría. Y lo que decían, me preguntaban en un momento dado, gente que estaba metiéndose delante de la policía, delante de los tiros, y me decían: oye, Xavi, ¿todo esto que estamos haciendo llega? ¿El mundo nos está escuchando? Y yo les dije, pues creo que de momento no. Y me dijo, pues seguiremos luchando. Yo creo que eso hay que explicar. Bueno, yo creo que es complicadísimo elegir un momento y esas batallitas de terreno me cuestan, pero yo me remontaría a Costa de Marfil, año 2010. A final de año hay unas elecciones que todos sabíamos que iban a ir mal, y los resultados son muy justos. Total, que los dos candidatos se consideran presidentes, ¿no? Entonces, seguimos, tuvimos la cobertura surrealista de seguir una investidura por la mañana e ir corriendo por la tarde a la segunda investidura. Pero ¿por qué menciono Costa de Marfil? Aparte que, pues que durante muchos meses estuve siguiendo con los marfileños esa época tan complicada. Primera, porque allí trabajé mano a mano, como es habitual, pero hay 24 horas intenso, con Eric Cañero, que era un periodista local. Ahí me uno totalmente con Lola, sobre todo no olvidarlos. A menudo no los mencionamos y a menudo no se respetan, pero yo creo que todos nosotros trabajamos siempre con ellos. Pero de esa experiencia, lo que quería subrayar es que en un momento dado nosotros estábamos cubriendo, estaban habiendo muchos muertos en las calles, estábamos corriendo de un sitio a otro de la ciudad, intentando informar de esa situación tan surrealista que se había dado. La Comisión Electoral había dado unos resultados y la Corte había dado otros, y había esa polémica tan compleja de contar, ¿no? Y lo estábamos cubriendo para CNN Internacional. Y en un momento dado nos llaman de Atlanta y nos dicen: tenéis que decir que uno es el presidente autoproclamado y el otro es el presidente legítimo. Evidentemente tuvimos una crisis terrible. Yo me negué en absoluto a acatar esa cosa que simplemente no era acorde con la realidad, pero por eso, más que contar una anécdota, quería otra vez volver a la responsabilidad y sobre todo a la ética periodística, que creo que muy a menudo se abandona cuando se llega a África. Con las palabras de Gemma nos despedimos, no hay tiempo para más. En África Vive, el blog que ha colgado el equipo de Casa África, Luis, Joan y todos ellos, a quienes agradezco este esfuerzo porque me parece único y extraordinario. Ya que soy un poco viejo, nunca lo había vivido, y gracias a todos ustedes, espero que os haya servido de algo. Muchas gracias.